Excusar mi frío, mientras pueda decir, que hoy vuelvo a tener voz y la amnistía del tiempo que pasó me ha perdonado. Es que puede haber algo que me obliga a cantar enamorado. Es que puede haber algo todavía. Guitarra de ayer, dame el sonido de la cuerda que se rompió en mi mano. La noche de mi bosque oscurecido. Es que puede haber algo todavía. Guitarra de ayer, dame el sonido de la cuerda que se rompió en mi mano. La noche de mi bosque oscurecido. Quiero hablar con el comandante. Mayor dice, un servicio aéreo especial vine a negociar una solución pacífica. Gracias a Soto. Nos restan dos opciones. ¿Cuáles son? El primero no puede aparecer en televisión. Muy buenos días con todos. Me presento con ustedes primeramente. Mi nombre es Felipe Zulca, soy asistente del Comité de Salud Pública. Les agradezco de antemano a todos ustedes por asistir a este proyecto. Tenemos la finalidad de concientizar y de aprender acerca de las regulaciones y las normativas de
sanitarias que existen en los hospitales del Ecuador y cómo cumplir estas y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces, igual, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse unido. Igual, nosotros ya les enviamos un cronograma que vamos a tratar de cumplir, entonces vamos a esperar un par de minutos para que las demás personas que faltan entren y daremos inicio con la ponencia. Ok, muy bien. Entonces, como primer punto, tenemos la bienvenida, una pequeña introducción de parte del doctor Iván Palacios. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a proceder a hacer coanfitrión, por si acaso. Listo, entonces, el puesto es suyo, doctor Iván. Gracias, buenos días. Qué gusto reunirnos en un sábado para tener una actividad académica como la que se han planteado hacer hoy día la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de San Francisco de Quito, y agradecer y felicitar por esta importante iniciativa. Yo pienso que solo la excelencia nos ayudará a salir de donde estamos, y necesitamos profesional de salud formado con esa calidad, con excelencia. Así que les felicito y les agradezco por haber organizado esto. Agradezco a Darwin Luna y a Carmita Domínguez, quienes nos van a apoyar con estas excelentes presentaciones. Quiero empezar contando una anécdota de hace unos 3 meses, y es justo estuvo Darwin en esta anécdota, y resulta que nosotros como Escuela de Medicina conocen que tenemos el interés de trabajar siempre en temas de vinculación con la sociedad. Y tuvimos la suerte de contactar con la Universidad de Northwell en Nueva York, con quienes como parte del programa de salud global tenemos un convenio. De hecho, yo soy profesor de la Universidad de Northwell también. Y conseguimos que vinieran 3 equipos de enfermeras para apoyar por 21 días en la campaña de vacunación. Entonces, un día tuvimos una de nuestras entusiastas enfermeras trabajando, y yo estaba en otro puesto de salud y me llaman y me dicen: Iván, una de nuestras vacunadoras sufrió un accidente, se pinchó uno de los dedos. Y entonces, claro, tuvimos que despegar e iniciar todo un protocolo de atención que uno hace cuando una persona se pone por un accidente, se pincha con una aguja de una jeringuilla que ha sido utilizada en un servicio de salud. Y claro, cuando nos encontramos en CIME, tuvimos que desarrollar un protocolo. Y este protocolo incluyó realizar las pruebas de hepatitis, realizar pruebas de VIH, e inmediatamente iniciar el protocolo de atención con medicamentos antirretrovirales y con antibióticos, porque cuando uno se encuentra con un desecho hospitalario como es una aguja, no sabe cuál es el origen, en qué condiciones estuvo la persona que recibió, como fue este caso. Y eso, obviamente, la persona está bien, cumplió el mes de tratamiento profiláctico para el VIH, y con todas las implicaciones que ello tiene, ¿no? Se puso en riesgo su salud, tuvo que tomar una medicación en condiciones de trabajo que ponen difícil a una persona que toma toda esta medicación por los efectos indeseables que a veces generan: sueño, malestar, náusea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué había sucedido
Cuando averiguamos un poco y hablábamos con Darwin del tema, él estuvo ahí, siempre una de las cosas que buscamos como medida de bioseguridad es eliminar de manera muy adecuada todo lo que son los desechos, especialmente los cortopunzantes, para prevenir justamente este tipo de accidentes, para prevenir lo que es que una persona que trabaja en el área de desechos, en la eliminación de la basura, no sufra este tipo de accidentes y no pongamos en riesgo su salud. Esto nos pone además frente a un reto ético y moral. Es decir, ¿cómo nosotros cuando estamos manejando desechos debemos tener la conciencia para prevenir poner en riesgo a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que a veces están trabajando, manipulando este tipo de desechos porque forma parte de su trabajo? Y esto cae también con uno de los principios de los derechos del paciente. No hacer daño. Nosotros como personal de salud tenemos que proteger a la población y no poner en riesgo a nadie. Así que con este preámbulo quiero agradecer a EM de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco de Quito y desearles el mejor de los éxitos a los expositores, porque estos temas ponen en evidencia la necesidad de tener protocolos y estándares que garanticen la seguridad de los trabajadores de salud, que garanticen la seguridad de la sociedad en general. Nosotros, mi expectativa es que a partir de lunes juguemos un rol súper importante que tiene que ver con el tema de contribuir con las metas de salud pública, especialmente con las campañas de vacunación en salud infantil y la vacunación contra el COVID. Y eso implica que tengamos un conocimiento teórico y conciencia de cómo debemos manejar todos los desechos que están a nuestro cargo en el momento que estamos realizando cualquier práctica clínica. Así que bienvenidos, bienvenidas, les deseo el mejor de los éxitos y les agradezco por haberme invitado y haber organizado este evento. Éxitos a todos. Muchas gracias, doctor Iván, por su presentación, por la pequeña introducción que tenemos. Entonces, lo que vamos a proceder ahorita es a tener nuestra primera ponencia del día, que está a cargo de Darwin Luna. Es un odontólogo graduado de la Universidad Central del Ecuador. Es máster en salud pública y especialista en gerencia de salud pública por la Universidad San Francisco de Quito, con 11 años de experiencia laboral en el sector público y privado, en especial en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada del ACES. Coautor de varios documentos normativos como el de aulas hospitalarias o los protocolos odontológicos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y colaborador en documentos como el Manual de Atención Integral de la Niñez del 2018, vocal odontólogo de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, docente de varias instituciones de educación superior y estudiante de medicina de la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces, Darwin, tienes el puesto, por favor, puedes continuar. Muchísimas gracias, Feli. Muchísimas gracias, Iván, por la introducción. Muy buenos días con todas y con todos. Bueno, como ya lo mencionó Feli, me llamo Darwin Luna y hoy día vamos a hablar la primera parte sobre el tema de gestión de desechos generados en establecimientos de salud. Y precisamente les había traído como una pequeña introducción. ¿Por qué es importante el tema de la gestión integral de los residuos y desechos que se generan en nuestros establecimientos de salud? Precisamente como ya lo mencionó Iván, el tema de la gestión de residuos tiene un componente adicional al impacto ambiental, que es el riesgo biológico
y químico, dependiendo del tipo de desecho que se elimine, de manera inadecuada sobre todo, y que genera daño a la salud, no solo de una persona, sino de una población en general. Y de ahí viene esto en base al primum non nocere, que todos conocemos, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra profesión sanitaria, que es, primero, no hacer daño. Entonces ahí viene una reflexión sobre el tema de construir más hospitales, porque a veces se piensa que se va a tener una mejor salud de la población al construir más establecimientos de salud, sea públicos o privados, para mejorar, entre comillas, la salud de la población, cuando en realidad el objetivo es prevenir que se den este tipo de problemas de salud, sobre todo en los casos como los que estoy mencionando, que es evitar contagios o evitar al máximo los riesgos biológicos o químicos que se puedan generar por una gestión inadecuada de desechos de salud. Si nos ponemos a analizar un establecimiento de salud como un hospital, que es uno de los más grandes que podemos imaginarnos, tenemos el impacto que genera en el ambiente desde el tema de desechos generados en él, pasando por las emisiones a la atmósfera que produce y las descargas de los efluentes se fue el nombre, al alcantarillado, a las aguas servidas generales que tenemos en una ciudad. Entonces, en realidad, si nos ponemos a analizar el impacto que tiene un establecimiento de salud como un hospital, es bastante grande. Y para esto les he traído un ejemplo que es de aquí del Ecuador. Según el INEC, en el 2018 se registraron una producción de aproximadamente 14.200.000 kilogramos por año solo de desechos sanitarios peligrosos en los establecimientos de salud. Hay que tomar en cuenta que también los establecimientos de salud producen desechos no peligrosos, como por ejemplo los comunes o los reciclables. Entonces, ahí tenemos más o menos el impacto que tiene esto y la importancia de mantener un registro de los desechos que producimos en los establecimientos de salud. Muchos de nosotros vamos a ir al externado, vamos a ir a un internado rotativo y como futuros profesionales de la salud debemos conocer adecuadamente cómo se elimina este tipo de desechos. Porque una falla que tengamos en el tema de la eliminación en la fuente primaria ya puede desencadenar una cadena, valga la redundancia, de eventos que terminen afectando a la población, como ya les había mencionado, sea desde el tema de riesgo biológico, o sea desde el tema de riesgo físico, o incluso del tema de riesgo químico. Miren, del 100% de establecimientos de salud, el 3.48% no lleva registro de los desechos que produce. Esto, en comparación con estos 14 millones, nos representa aproximadamente 500.000 kilogramos de desechos sanitarios al año, peligrosos, que no tienen registro y que no sabemos si se eliminan adecuadamente, no sabemos qué destino final tienen. Entonces ahí viene la importancia de la normativa legal vigente. En el Ecuador tenemos estos tres principales documentos que rigen todo el tema de la gestión integral de desechos producidos en establecimientos de salud. Primero está el reglamento de la generación de desechos y del manejo de la gestión integral de desechos producidos en los establecimientos de salud, que es un acuerdo interministerial. ¿Qué ministerios participaron en él? El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud Pública. Este es el marco normativo que nos da para saber de manera general qué tipo de desechos producimos en un establecimiento de salud y cuáles son las acciones que debemos tener.
De manera específica, el Acuerdo Ministerial 64 del 2019 nos da ya los lineamientos para la gestión interna de los desechos sanitarios. Sin embargo, como establecimientos de salud, nosotros tenemos la responsabilidad tanto de la gestión interna como de la gestión externa. Ya vamos a ver qué significa esto. Y finalmente, durante la pandemia se elaboró este protocolo de manejo de desechos generados ante eventos coronavirus o COVID-19, que esto se aplica no solo para los establecimientos de salud, sino también para los domicilios, por todos los problemas y el impacto del riesgo biológico, sobre todo, que generó esta pandemia. Ya. Ahora vamos a ver el reglamento de la gestión de desechos generados en establecimientos de salud. Este reglamento, como ya les había mencionado, nos da pautas generales para toda la gestión integral de desechos que debemos manejar. Y como parte específica, viene el otro documento que ya es solamente del Ministerio de Salud Pública y que está enfocado en la gestión interna de los desechos. Entonces, primero el reglamento nos da el ámbito, nos dice a quiénes aplica, y ya lo había mencionado, a los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué significa esto? Los establecimientos de salud, sean hospitales, centros de salud, consultorios generales o particulares, tanto del sector público como del sector privado. Esto incluye también ONGs o establecimientos de los GATS municipales o parroquiales. Los GATS son los gobiernos autónomos descentralizados, como por ejemplo el municipio de Quito. Aquí también ya nos da una definición bastante extensa sobre la clasificación de los residuos y nos habla sobre la gestión integral de desechos y residuos. Y finalmente nos dice las sanciones que trae consigo el incumplimiento de esto para los establecimientos de salud que no lo estén cumpliendo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de la gestión integral de desechos generados en establecimientos de salud tenemos dos principales, la gestión interna y la gestión externa. La gestión interna lo va a detallar mucho más extenso el día de mañana la ingeniera Carmita Domínguez. Sin embargo, les he traído este pequeño mapa como para irnos ubicando cuáles son los diferentes pasos. Empezamos siempre con el acondicionamiento, clasificación y almacenamiento primario. Es decir, nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación y la responsabilidad de clasificar adecuadamente los desechos sanitarios en el momento donde se producen estos desechos. Es decir, si yo usé un par de guantes para auscultar a un paciente. ¿Dónde se fueron? Espérame un ratito. Ok, si no voy ya le desactivo el audio. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación y la responsabilidad de clasificar adecuadamente en el momento que se produzca. Si nosotros utilizamos un par de guantes para auscultar a un paciente, debemos saber en qué tipo de desechos va. Después de esto viene la recolección y transporte interno. Igual, hay pautas para todo esto. El almacenamiento intermedio, la inactivación en los casos que se pueda realizar y finalmente el almacenamiento final. ¿Cuál es el almacenamiento final? Es una bodega que debe tener todo establecimiento de salud donde se almacenen, como su nombre lo indica, los desechos generados en el mismo. Es decir, desechos comunes, desechos sanitarios, desechos peligrosos en general. ¿Sí? Entonces, esto debe estar clasificado adecuadamente. Si el establecimiento de salud incumple alguna de esta normativa, alguna de estos pasos, si tiene algún error en la clasificación del almacenamiento primario o en el almacenamiento final o incluso en la forma como están inactivando los desechos si es que lo hacen, esto implica sanciones que ya la vamos a ver. Después del almacenamiento final viene la recolección externa y todo el proceso de gestión externa. ¿De quién es responsabilidad de esta gestión externa? De los GATS tanto municipales como parroquiales.
¿sí? Ellos deben tener una recolección diferenciada, sobre todo de los desechos sanitarios y de los desechos peligrosos que generan los establecimientos de salud. Y deben informar al establecimiento de salud cuál es el proceso de transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación o disposición final que se realiza a estos desechos que nosotros como establecimiento de salud entregamos al gestor externo, ¿sí? En muchas ciudades como Quito, Guayaquil, también hay gestores privados que prestan sus servicios para este proceso. Sin embargo, el establecimiento de salud y su representante legal, en este caso es el gerente, tienen la obligación de conocer cuál es el proceso que realizan a sus desechos, a los desechos sanitarios sobre todo, que están entregando al recolector externo. Por eso es tan importante todo este proceso, porque no es que nosotros entregamos los desechos y ya ellos verán qué hacen. No es así. Nosotros como establecimientos de salud tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando. Por lo tanto, debemos preguntarles y que nos den por escrito todo el proceso que realizan, porque en base a eso nosotros sabremos incluso qué procesos tomar en el caso de una inactivación. Voy a dar un ejemplo que me gusta mucho y que es la inactivación de los desechos cortopunzantes con cloro. Resulta que si el gestor externo realiza autoclavado o incineración de estos desechos, de los cortopunzantes, y están estos previamente inactivados con cloro, el cloro al someterse a temperaturas altas comienza a producir químicos teratógenos y esto obviamente se elimina y se libera en el ambiente, lo cual nos está afectando a la comunidad en general que tenemos directamente relación con con estas emisiones a la atmósfera. Entonces esto es importante. Mucho peor si no realiza ningún tratamiento y va directamente de la recolección externa a la eliminación o disposición final. ¿Qué significa la eliminación o disposición final? Que va a los botaderos de basura, que un ejemplo que tenemos aquí en Quito es Zambisa. Y no sé si todos sepan, pero en estos botaderos de basura trabajan personas. Y estas personas obviamente están constantemente expuestas a este riesgo biológico y químico por la inadecuada gestión. Por lo tanto, es importante pedirles y exigirles a los gestores externos que nos indiquen qué están haciendo con nuestra basura. Porque si nosotros no sabemos, también vienen sanciones para nuestro establecimiento de salud. Déjenme ver si se pasa la diapositiva. Ya. Miren, esto les traje es un reporte del INEC del año 2016. Resulta que... todo y súper emocionada, como que, Dios mío, o sea, 4 años de esperar para hacer eso. Ya, perdón, se activó el audio. Ya. Resulta que en el 2016 aproximadamente el 50% de los GATS municipales no contaban con un sistema de tratamiento o disposición final de desechos peligrosos sanitarios. Es decir, que ¿qué es lo que les había dicho? Que llevaban directamente de la recolección externa a la eliminación o disposición final, en muchos de los casos. Entonces, ahí viene la importancia de nosotros conocer qué están haciendo con nuestra basura. Por lo tanto, miren, aquí tenemos que el 39% ponían en una celda exclusiva en la disposición final, el 10.9% le autoclavan a los desechos y el 0.9% le incineran. Entonces, tenemos que saber nosotros qué están haciendo con nuestra basura, porque como vemos en esta diapositiva, no todos los GAS, no todos los recolectores, los gestores externos de estos desechos realizan un adecuado tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos sanitarios. Miren esta diapositiva. En el 2018, el INEC reporta que más o menos el 25% de desechos sanitarios peligrosos
no se conoce el tipo de disposición final, es decir, los establecimientos de salud no saben qué hacen con su basura a nivel nacional. No estamos hablando ni en Quito ni en Guayaquil, estamos hablando a nivel nacional. Es decir, que tenemos lugares como Taisha, lugares rurales que no conocen cuál es el tipo de disposición final que realizan a sus desechos sanitarios. ¿Y quién regula todo esto? La parte del control, vigilancia y seguimiento de los establecimientos de salud se encarga la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, más conocida como la ACES. Mientras que de la parte de los gestores externos se encarga el Ministerio del Ambiente. Ahorita Felipe les acaba de enviar el link de asistencia para que por favor lo llenen en el chat de aquí del Zoom. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos que recordar que la ACES se encarga del control, vigilancia y seguimiento de los establecimientos de salud. ¿Qué significa esto? Que la ACES primero da los permisos de funcionamiento para los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. Y una vez que te dan el permiso de funcionamiento, significa que tú estás cumpliendo con toda la normativa legal vigente, incluyendo el tema de la gestión integral de desechos sanitarios. Sin embargo, la ACES puede realizar inspecciones de control a estos establecimientos que ya tienen el permiso de funcionamiento. Llega la ACES y les dice, a ver, queremos hacer una inspección general. Y claro, lo que se concentra normalmente es en la gestión integral de desechos, porque es uno de los mayores problemas que se ha visto en los establecimientos de salud. Entonces, no es que es suficiente con tener ya el permiso de funcionamiento, sino de seguir cumpliendo durante el año que dura este permiso de funcionamiento toda la normativa vigente. La vigilancia, en cambio, es a los establecimientos que no tienen ningún permiso de funcionamiento y están atendiendo, es decir, los clandestinos. Igual van y les visitan y revisan todo, incluyendo el tema de los desechos sanitarios. ¿Por qué es tan importante esto de los desechos sanitarios? Porque dentro de la Ley Orgánica de Salud está tipificado que hay una sanción económica y una sanción de clausura para los establecimientos de salud que incumplan con la gestión integral de desechos sanitarios. Así de importante es esto para nosotros como profesionales de salud, porque si por cualquier situación estamos incumpliendo en donde estamos haciendo el externado o en nuestro internado rotativo y llega la ACES, les hace una inspección, ven que están incumpliendo el tema de la gestión integral, llegan las sanciones. Un ejemplo que yo les traje es de este hospital que se llamaba el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela, que era el famoso hospital neumológico que le clausuraron en el 2018. Este hospital le encontraron una inadecuada gestión de desechos sanitarios. Es decir, llegaban, por ejemplo, me acuerdo que llegaron al almacenamiento final y encontraron que no tenía, o sea, todo estaba mezclado todos los tipos de desechos, no se sabía cuál era cortopunzante, cuál era biológico infeccioso y cuál era común. Entonces había una mezcla completa y se encontraron ratas en ese almacenamiento final, no había una adecuada desinfección de las áreas, entonces fue una causal de sanción para este hospital. ¿Cuál fue la causal? 2 salarios básicos unificados, que es aproximadamente, en ese tiempo creo que era como $800, y además les clausuraron el hospital por 7 meses. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el impacto de esto? Que todos los pacientes hospitalizados tuvieron que reasignarles a otros hospitales. Entonces, y claro, no se queda ahí. El tema es que este hospital manejaba pacientes con tuberculosis resistente y multidrogo resistente, es decir, altamente peligrosos en el tema de riesgo biológico sanitario. Entonces, tuvieron que hacer todas las gestiones para
para reasignarles a estos pacientes que no estaban en un hospital que les iba a garantizar la recuperación de su salud, sino todo lo contrario, que les iba a generar un mayor problema de salud. Entonces recuerdo que lo que hicieron fue reubicarles a los pacientes en el nuevo hospital Guasmo Sur, que se inauguró recientemente en ese tiempo. Entonces, y claro, el hospital Guasmo Sur no tenía las instalaciones adecuadas, entonces tuvieron que movilizar mucho contingente del Ministerio de Salud Pública en ese tiempo para poder recibir a estos pacientes. Porque al fin y al cabo los pacientes no tenían la responsabilidad, sino las personas que trabajaban en este hospital. Y les cuento, el final de este hospital no se volvió a abrir. Este hospital fue transformado en un centro de tratamiento de adicciones, entonces ahora funciona como tal, ya no es un hospital. Y está ubicado, si ustedes visitan alguna vez Guayaquil, en las faldas del Cerro del Carmen, está al lado del Hospital Bernaza. Y es interesante cuando llegas a este sector, porque cerca de este hospital también está el infectológico, donde se manejan pacientes sobre todo con VIH. Entonces es un centro bastante importante de afluencia de este tipo de pacientes. Y si ustedes se fijan en el hospital Bernaza, es impresionante ver cómo los calderos están constantemente emitiendo el tema de emisiones a la atmósfera. Entonces es bastante impactante visitar esta zona. Si algún rato pueden ir por allá, les recomiendo que visiten este sector y puedan ver la realidad que se vive. Pero el Hospital Neumológico no es el único. La ACES ya viene sancionando y clausurando varios establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que han estado incumpliendo esta normativa. Entonces, la sanción económica viene primerito. Sanción económica y clausura temporal. Dependiendo de la tipología del establecimiento de salud, le dan una clausura temporal. Por ejemplo, puede ser de 5 días, puede ser de 5 semanas, puede ser de 7 meses, como en el caso del neumológico. Y si hay una reincidencia, porque para levantar la cláusula vuelven a visitarles y hacer una inspección, si hay una reincidencia, ahí sí ya viene la clausura definitiva. Eso lo tipifica, le repito, la Ley Orgánica de Salud. Y de hecho, el incumplimiento a esta normativa es la única causal que se tiene para este tipo de sanciones. Si no cumplen con otra normativa, la ACES les da tiempo para que cumplan. Sin embargo, si no cumplen y no está una adecuada gestión de desechos sanitarios, vienen todas estas sanciones tipificadas por la ley orgánica. Entonces, por eso es tan importante todo esto, aparte del tema del impacto ambiental que tiene, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de desechos. Dentro de los tipos de desechos tenemos los desechos comunes, los desechos aprovechables, los sanitarios, los farmacéuticos y otros residuos o desechos peligrosos. El día de mañana van a ver mucho más a fondo cómo es la eliminación, qué tipo de recipientes se utilizan, las fundas y todo lo demás, de acuerdo a cada tipo de desechos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de cada uno y qué son, ¿no? ¿A qué se refiere con desechos comunes, por ejemplo? Los desechos comunes tenemos todo lo que es material de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de manos, los pañales de uso común, los frascos y envases o empaques de botellas vacías de desechos farmacéuticos no peligrosos, los delantales, gorros o cubrezapatos que no hayan sido utilizados en actividades de atención en salud. Es decir, que se pusieron para hacer una limpieza. Entonces, este tipo de desechos son considerados desechos comunes. También los yesos y vendajes que no tienen ningún tipo de secreción que les contamine. Secreción se refiere a sangre, saliva, orina, heces, etc. ¿Sí? A eso se refiere con secreciones. Sobre todo en yesos y vendajes desde el tema que no estén contaminados con sangre. Dentro de los residuos aprovechables vamos a tener una división. La división de los aprovechables para compostaje y de los aprovechables para reciclaje. ¿Cuál es la diferencia? Los que son para reciclaje son, por ejemplo, papel, cartón, aluminio, chatarra, vidrio, botellas plásticas y madera. En cambio, que los que son para compostaje son los residuos orgánicos, como por ejemplo desechos de alimentos, que no vengan de
o sea, de áreas que estén contaminadas o que tengan pacientes con algún diagnóstico confirmatorio de alguna enfermedad transmisible, como por ejemplo tuberculosis o VIH. Por ejemplo, si es que tenemos un paciente, en el caso de los pacientes del hospital neumológico, sabemos que son pacientes multidrogoresistentes, tienen confirmado que son pacientes con tuberculosis. Todos los residuos orgánicos que provengan de estas áreas son considerados desechos sanitarios. Pero si tenemos, por ejemplo, en la consulta externa de un centro de salud, por ejemplo, de CIME, de CIME de la USFQ, esta consulta externa está abierta a todo público, es decir, que ahí van personas con o sin algún diagnóstico confirmatorio. Estas áreas de las salas de esperas sí podrían diferenciar estos tipos de desechos entre los que son reciclables y los que son aprovechables. Aprovechables para compostaje, si quisiera. Si no, todo este tipo de desechos puede ir tranquilamente como desechos comunes. Aunque lo recomendable como responsabilidad social es que por lo menos tengan una diferenciación de los desechos, de los desechos reciclables. Ya, los desechos sanitarios. Ahora sí vamos a ver cuáles son los 3 tipos de desechos sanitarios. Tenemos los biológicos infecciosos, los cortopunzantes y los desechos anatomopatológicos. Los desechos biológicos infecciosos se refieren a todo tipo de desecho que provenga de la actividad sanitaria, con excepción de los cortopunzantes y de los anatomopatológicos. Los desechos biológicos infecciosos incluyen material de curación, vendaje, vendas, muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, histológico y otros materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales que representan riesgo biológico. Esto significa contaminados con saliva, contaminados con heces, contaminados con orina, ¿sí? Con suera incluso también, ¿sí? De los pacientes. Estos son desechos biológicos infecciosos. Los productos también biológicos vencidos o utilizados como las vacunas, ahorita que estamos manejando bastante las vacunas contra la COVID-19, también son considerados desechos biológicos infecciosos, porque como sabemos, las vacunas se las elabora en base a un componente del virus o de la bacteria. Entonces, estamos hablando que que representan un riesgo biológico. También los equipos de protección personal, guantes, mascarilla, gorro, el delantal, infecciosos. En cambio, que los desechos cortopunzantes van a ser todos los que tengan esta característica de ser cortopunzantes, que puedan lesionar al tejido, sobre todo piel, como por ejemplo las limas, las lancetas, las agujas, las pipetas, las hojas de bisturí, el vidrio, pedazos de vidrio, clavos contaminados con sangre, fluidos corporales, el tema de baja lenguas también son considerados cortopunzantes. Los cortopunzantes, en el caso de las baja lenguas de hisopos, son considerados como tal, como cortopunzantes, porque pueden romperse y perforar la funda que los contiene. Entonces, por eso es importante mejor eliminarlos como cortopunzantes, porque para los cortopunzantes ya los recipientes son más rígidos y podemos garantizar de que no haya ningún accidente como el que nos comentó Iván al inicio, que se puedan pinchar, ¿sí? Con este tipo de objetos cortopunzantes. También, por ejemplo, estos recipientes que vienen para inyecciones, cuando se les rompen, se convierten en pedazos de vidrio y se convierten en cortopunzantes. Por lo tal, se deben eliminar como cortopunzantes. En cambio, que los desechos anatomopatológicos son los tejidos y órganos que se extirpan o remueven en procedimientos médicos.
como por ejemplo un dedo, un brazo, una oreja, ¿sí? Son desechos anatomopatológicos. Las placentas también son consideradas desechos anatomopatológicos. La sangre, los hemoderivados y los fluidos corporales también, sobre todo los desechos de cirugía o autopsias de pacientes, son considerados anatomopatológicos. Se llegó al consenso que las piezas dentales, para el caso de las prácticas de odontología, no se consideran como anatomopatológicos, sino como desechos biológicos infecciosos, porque no cumplen todos los requerimientos o las características de los anatomopatológicos, ¿sí? Entonces, eso, pues si algún rato alguien les pregunta o va en la retroalimentación para que puedan tener su certificado, ya saben, las piezas dentales no son consideradas desechos anatomopatológicos, sino desechos biológicos infecciosos. Los desechos farmacéuticos se clasifican a su vez en desechos farmacéuticos no peligrosos y los desechos farmacéuticos peligrosos. Dentro de los desechos farmacéuticos peligrosos, que es los que tenemos que tener más precaución, vienen los medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos y las hormonas. Vienen los famosos medicamentos, controlados o sujetos a fiscalización, como por ejemplo los psicotrópicos o los estupefacientes o narcóticos, los complejos vitamínicos también, ¿no? Sobre todo el tema de los liposolubles, pero también los hidrosolubles o sus residuos son desechos farmacéuticos peligrosos. Además de esto, las soluciones parenterales y otros medicamentos que por su naturaleza sean considerados como tal, como desechos farmacéuticos peligrosos. Deben desecharse cuidadosamente para disminuir el riesgo para la salud, sobre todo el tema del riesgo químico en este caso. ¿Sí? Entre otros residuos o desechos peligrosos, vamos a tener desechos radioactivos, desechos químicos peligrosos y desechos de dispositivos médicos con mercurio. Un ejemplo de los dispositivos médicos con mercurio son los termómetros que antes se utilizaban o los manómetros que son utilizados para tomar la presión. En muchos casos todavía se siguen utilizando esos manómetros que funcionan con esta válvula y necesitamos el estetoscopio para escuchar las pulsaciones del corazón a cierta presión y saber en qué rango de presión está el paciente. Entonces, todavía se siguen utilizando, a pesar de que hay un convenio que es el famoso convenio de Minamata, al cual el Ecuador se suscribió y es el compromiso de eliminar de todos los establecimientos de salud públicos, sobre todo que tiene a cargo el gobierno ecuatoriano, eliminar todos estos desechos, todos estos dispositivos médicos que tengan mercurio y que sean reemplazados por otros que no tengan mercurio. Sin embargo, todavía existen residuos en algunos establecimientos de salud que manejan este tipo de dispositivos. Entonces es importante saber qué pasa si se me rompe un termómetro. Cada establecimiento de salud debe tener esto se llama un protocolo de limpieza y retiro y desecho de este tipo de accidentes, porque si no puede causar contaminación ambiental. Dentro de los desechos químicos peligrosos tenemos sustancias o productos químicos caducados, fuera de los estándares de calidad o especificaciones, ¿no? Tenemos también los formaldehídos, los líquidos para el revelado de placas radiográficas, que en algunos sitios, sobre todo en sitios rurales, siguen utilizando, a pesar de que ya está bastante en boga el tema de la digitalización del tema de las placas radiográficas. El tema del ácido acético, los solventes, ácidos, bases inorgánicas, gases comprimidos, alcoholes desinfectantes, reactivos de diagnóstico clínico, los químicos utilizados en laboratorios, y los envases vacíos que contenían estos productos también son considerados desechos químicos peligrosos. Entonces, estos también van a tener una especial caracterización para su eliminación y gestión interna de desechos. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. El día de mañana, Carmita
les va a contar ya todas las partes específicas, cómo va todo el tema de gestión interna de los, de los desechos que se producen en los establecimientos de salud. Así que quedan cordialmente invitados para el día de mañana. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Pasamos a la sección preguntas. Listo, creo que no hay ninguna pregunta, Feli, ¿o sí? Feli, estás muteado el micrófono. Creo que tenemos problemas técnicos con Feli. Bueno, tal vez alguien alguna pregunta pueden activar sus micrófonos, hacerle en este momento, si no ya damos por terminada la charla de hoy. Agradecerles por su asistencia, no se olvidarán de llenar el link de asistencia que está ahorita en el chat de Zoom y nos veríamos el día de mañana a las 11 de la mañana para la ponencia de Carmen Domínguez. Muchas gracias, Darwin, por finalizar la sesión. Igual, gracias a cada uno de ustedes por asistir, por darse un tiempo para aprender sobre esto de los desechos sanitarios. Igual, muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 11. Igual, les procederé a enviar el link del Zoom una hora antes de empezar la reunión. Igual, algunos de ustedes me habían preguntado si es que la sesión será subida a YouTube. Efectivamente, está siendo grabada. Esta se la subirá después de la retroalimentación terminada el proyecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Feli. Cuídense mucho. Hasta luego.